Observa tu vida por un momento, no la que publicas en redes sociales, sino la mecánica real de tu día a día. Despiertas, apagas la alarma que odias, te vistes para ir a un lugar que no te gusta y no te pertenece y entregas las mejores horas de tu energía vital a cambio de una cifra que, al final del mes, se evapora entre facturas y deudas. La mayoría de la gente llama esto responsabilidad, pero yo prefiero llamarlo por su nombre técnico: esclavitud moderna, con una mejor decoración. Mira, normalmente creemos que nuestro problema es la falta de dinero, pero ¿qué crees que pase si tu salario se duplica mañana? ¿Tus preocupaciones desaparecerían? No, la estadística es cruel. El dinero solo acelera el proceso mental que tú ya tienes. Si tienes mentalidad de carencia, más dinero solo te hará un deudor con gustos más caros. Así que hoy no vamos a hablar de hacerte rico rápido. Vamos a diseccionar la arquitectura de la riqueza, basada en los principios de Robert Kiyosaki, pero bajo una lente analítica y cruda. Vamos a entender por qué el sistema educativo te entrenó para ser una pieza reemplazable de la maquinaria y cómo puedes empezar a construir tu propia estructura de poder financiero. Bienvenidos al análisis definitivo de las 10 lecciones que separan a los dueños del mundo de aquellos que simplemente lo mantienen funcionando. Lección 1. La dicotomía de la educación. El choque de paradigmas. Verán, Kiyosaki nos presenta una tragedia intelectual. Dos padres, uno con un doctorado y prestigio académico, pero perpetuamente al borde del colapso financiero. El otro sin un título formal, pero con una comprensión visceral de cómo se mueve el capital. Entonces, la primera lección no es sobre matemáticas, es sobre la psicología del dinero. El padre pobre ve el trabajo como un refugio de seguridad. El padre rico ve el trabajo como una herramienta de aprendizaje y obtención de dinero para la adquisición de activos que generan más dinero. Y verás, a nosotros nos han condicionado para buscar un empleo seguro. Pero analicémoslo. ¿Qué tan seguro es un sistema donde tu supervivencia depende del humor de un jefe, de la volatilidad de una junta directiva, de la incertidumbre del mercado, la automatización de la IA o hasta la tecnología? La verdadera inteligencia no es saber memorizar datos, no es saber hacer un trabajo excelentemente, es entender la estructura del juego. La escuela nos enseñó a ser un excelente empleado, pero nadie nos enseñó a ser un excelente inversor o un excelente dueño de negocio. Si miras tu trabajo como la herramienta y no como una herramienta más de las muchas que tienes disponible, entonces no has entendido el juego del dinero. Lección 2. Los ricos no trabajan por el dinero. Miren, este es el concepto más difícil de digerir para la mente condicionada como la que tenemos nosotros. La clase media y la clase baja intercambia tiempo por dinero. Es un intercambio lineal y, por definición, limitado. Nuestro tiempo es finito, por lo tanto, nuestra capacidad de ingresos tiene un techo de cristal. Incluso sin dormir, solo tienes 24 horas para intercambiar por dinero. Y en cambio, los ricos operan bajo un paradigma de apalancamiento. Ellos no buscan un salario, buscan crear o adquirir sistemas que generen valor de forma autónoma. Así que mientras nosotros dormimos para recuperar energías para trabajar mañana, el activo de un hombre rico está trabajando en los mercados para él, en rentas o en propiedad intelectual mientras él duerme. El dinero es un líder pésimo cuando nosotros somos esclavos de él, pero es el trabajador más incansable del mundo cuando nosotros somos su líder. Ahora, ¿tu dinero está descansando en una cuenta de ahorros perdiendo valor frente a la inflación? ¿O está allá afuera, en el campo de batalla, reclutando más dinero para ti? Lección 3. Alfabetismo financiero. La diferencia entre activos y pasivos. Ahora, imagínate que construyes una casa. Si los cimientos son de arena, no importa qué tan caros sean los muebles, la estructura colapsará. En finanzas, los cimientos son el vocabulario. La mayoría de la gente confunde un pasivo con un activo. Así que permítame ser brutalmente claro. Tu casa, la que tú llamas tu mayor inversión, es probablemente tu mayor pasivo. ¿Por qué, te preguntarás? Porque saca dinero de tu bolsillo cada mes. Si pagas mantenimiento e impuestos sobre ella y no la rentas o no te genera algún tipo de ingreso, entonces es un pasivo. No voy a negar, aunque a largo plazo gane plusvalía, ese dinero no es líquido.
Hasta no vender la casa son números en un papel. Y una vez vendida la casa porque tienes problemas financieros, te irás a rentar, adquiriendo un pasivo aún peor del que ya tenías. Quiero que te quede bien claro, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Punto. No es un concepto sentimental, es un flujo de caja. Si usted compra un coche para ir a trabajar, es un pasivo. Pero si compra una flota de coches para rentar, eso es un activo. Aunque te haya costado más, te genera más ingresos de lo que cuesta. Como verás, no se trata del valor, no se trata de qué tanto gastas, se trata de que, por ejemplo, si tienes un negocio que para tenerlo operando te cuesta 1,000,000, parecería demasiado, pero te genera 1,200,000. Entonces tienes 200,000 de utilidad. Ese negocio es un activo. Aunque te cueste mucho, genera mucho. Mientras tengas ingresos, eso es un activo. Un activo no es algo que solo te dé dinero sin gastar en él, ¿me entiendes? Es algo que al descontar los costos y gastos, te deja una utilidad. Ahora, ¿tú crees que un auto de lujo, aunque sea bonito y valga mucho, es un activo? Un auto al sacarlo de la agencia pierde el 20% de su valor. Se deprecia demasiado con el tiempo y el mantenimiento es más caro y recurrente. Aunque el auto valga mucho dinero, eso no significa que es un activo, al contrario, significa que es un pasivo que te quita mucho dinero. Ahora, si tu excusa es que lo necesitas para trabajar, estás perdiendo en el juego del dinero. Un auto más económico hace lo mismo, quitándote menos dinero, abaratando los costos de mantenimiento y refacciones. Si aún no eres rico, tener un auto modesto es la respuesta. Y si aún sabiendo esto sigues justificando el auto caro, entonces no hay nada que hacer por ti. Eres un esclavo del sistema de consumo. Y para que te quede claro, mira, si el auto de lujo te cuesta 100 y el aumento marginal de tu salario porque puedes trabajar mejor, llegar más lejos, es de 50, tienes un déficit de 50. Eso es un pasivo con todas las de la ley. Pero si un auto modesto, imaginemos esto, un auto modesto te cuesta 10 y el aumento marginal es de 50, fíjate, es lo mismo, pero tienes un superávit de 40. Eso es un activo. Y este mismo ejemplo pasa con las casas, con los negocios, con las inversiones. No importa si ganas dinero con ello, no importa si vale mucho, lo que importa es que al descontar los costos, haya dinero que te puedas llevar a los bolsillos. Y el gran problema es que la clase media compra lujos con su esfuerzo, perdiendo dinero cada mes solo para aparentar. Los ricos fueron pobres que vivieron humildes durante años y compraron activos que con los años, sus rendimientos, terminaron pagando los lujos que ahora los pobres envidian y le imitan pagándolos con su esfuerzo sin adquirir activos. Se están adelantando muchos pasos. Además, por otro lado, esos activos que tienen los ricos se pueden heredar y ahora los hijos de esos ricos tienen una ventaja y solo deben aprender a mantener y hacer crecer esos activos haciendo que la riqueza sea generacional, así como la pobreza también es generacional. Ahora, si esto te impresiona, acabas de aprender solo el significado de activos y pasivos. Hay miles de términos financieros que te falta para entender las finanzas tal y como son. Por ejemplo, el apalancamiento, la utilidad neta y bruta, cómo leer un estado de resultados, liquidez financiera, rendimientos, etc. Solo piénsalo, así como aprender a hablar te tomó años de escuela primaria, pues igual para ser un alfabeta financiero te tomará años, pero será algo que valdrá la pena. Así como una persona que no sabe hablar no puede tener éxito en la vida cotidiana, una persona que no habla el idioma de las finanzas no puede tener éxito en el dinero ni la riqueza. Lección 4. Tu profesión no es un negocio. Hay una diferencia abismal entre tu profesión y un negocio. Tu profesión es lo que tú haces 40 horas a la semana para pagar las cuentas, pero el negocio, eso es lo que uno construye para ser libre. La tragedia de la clase media y baja es que pasan su vida trabajando para alguien más, para el dueño de la empresa, para el gobierno a través de impuestos y para el banco a través de hipotecas. Al final del día no les queda nada más que el cansancio. Obviamente, construir tu propio negocio no significa necesariamente renunciar mañana. Claro que no, significa que mientras trabajas en tu profesión, debes empezar a construir una columna de activos. Tu negocio, ese portafolio de acciones, esa propiedad rentada, esa propiedad intelectual, esas cosas que te permitan ser el dueño de tu tiempo y de tu forma de vida. Entonces, deja de hacer rico a tu jefe.
y empieza a invertir en el único negocio que realmente importa, tu libertad financiera. Lección 5. El manejo de los impuestos. El poder de las corporaciones. Aquí es donde la estrategia se vuelve sofisticada. Los impuestos fueron diseñados originalmente para castigar a los ricos, bajo una mentalidad de Robin Hood. Pero los ricos, poseedores de inteligencia financiera, comprendieron las reglas del juego legal. Mientras los empleados ganan, pagan impuestos y viven con lo que queda, los dueños de corporaciones ganan, gastan en el crecimiento de su negocio y solo pagan impuestos sobre lo que queda. No necesitas ser un magnate para entender esto, pero necesitas entender la estructura legal. La corporación es un escudo. Es la diferencia entre jugar el juego a la defensiva o tener un equipo de defensa profesional que protege tu patrimonio mientras tú atacas. El conocimiento de la ley y la contabilidad es aburrido, pero es la armadura que evita que el sistema devore tus excedentes. Lección 6. Los ricos ganan siempre porque accionan siempre. Mira allá afuera. En el mundo real no son los inteligentes los que salen adelante, sino los audaces. Hay personas que esperan la oportunidad perfecta toda su vida, como si el éxito fuera una estación de tren a la que uno llega con boleto pagado. La realidad es que el dinero no es real, es una ficción acordada, es una representación de valor. Cambiamos dinero por algo a lo que le damos valor. Por lo tanto, si sabes dar valor al mercado, a las personas, el mercado te dará dinero a ti, ¿me entiendes? Aquellos que tienen inteligencia financiera ven oportunidades donde otros ven crisis. Saben cómo estructurar un producto o servicio que las personas quieran y puedan pagar. Saben cómo conectar una necesidad con una solución. Entonces queda claro que la suerte no existe en este nivel. La suerte es la preparación, encontrándose con la oportunidad. Usted no necesita más dinero para empezar, necesita más ideas y la audacia para ejecutarlas, mientras los demás siguen debatiendo si es el momento adecuado o no. Porque cuando miras hacia atrás en tu vida, las oportunidades parecen obvias, ¿verdad? Y te arrepientes de no haberlas tomado. Pero en ese momento, tú veías esas oportunidades como riesgos. Entonces pregúntate, ¿qué riesgos estás evitando hoy que se verán como oportunidades desperdiciadas en unos años? Lección 7. Trabaje para aprender habilidades, no para ganar dinero. Allá afuera hay jóvenes brillantes persiguiendo un aumento de sueldo del 10% mientras sacrifican su tiempo para el aprendizaje. Eso es cuidar los centavos descuidando los millones. Robert Kiyosaki nos da un consejo contraintuitivo. Busca un trabajo por lo que puedes aprender en él, no por lo que te pagan. Esto significa que si no sabes vender, trabaja en ventas, aunque la comisión sea baja. Si no entiendes de logística, métete a un almacén de una corporación internacional. Si tus clientes no pueden pagar más, aprende inglés y haz lo mismo que haces hoy, pero con clientes y colaboradores de otros países, ganando el triple de lo que ganas hoy haciendo lo mismo. Si el tiempo que le dedicas a quedar bien, dando el extra en tu trabajo, se lo dedicaras a aprender nuevas habilidades, ganarías más dinero, créeme. Porque no serías el que hace bien su trabajo y por eso le dan más trabajo. Serías el que tiene conocimiento de alto valor y al que le dan las tareas más importantes y por ende mejor pagadas. La riqueza es el resultado de la combinación de habilidades blandas y duras bien utilizadas. Un escritor que sabe de marketing se convierte en un autor de bestseller. Un escritor que solo sabe escribir se convierte en un genio hambriento. Porque recuerda que la mejor hamburguesa del mundo nadie la conoce, pero la más vendida, todos la conocen, aunque no sea la mejor. Una persona que solo vende sus productos en su país por no saber otro idioma está dejando ir mercados enormes. Podría vender el 10% de sus productos en Estados Unidos y generar el 200% de lo que gana ahora. Porque recuerda que solo el estado de California es más rico que muchos países en el mundo. A veces no tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Con todo esto queda claro que no debemos especializarnos hasta la ceguera. Aprende un poco de mucho. Especialízate en ventas, comunicación y sistemas. El conocimiento es el único activo que ninguna inflación puede devaluar. Lección 8. Superando los obstáculos, el miedo y el cinismo. ¿Por qué si hay miles de libros y la información está disponible para todos en internet, no todos somos ricos? La respuesta no está en una hoja de cálculo.
sino en el sistema límbico. El miedo al fracaso es más fuerte que la excitación por la libertad. El cinismo es el refugio de los cobardes. Dicen, esto es una estafa, el mercado va a caer, yo no tengo suerte. Estas frases son muros que nosotros mismos construimos para no admitir que tenemos miedo de intentarlo. El fracaso es parte integral del proceso. Aprender a andar en bici requirió caídas. ¿Por qué crees que aprender a llegar a ser rico no requiere lo mismo? Entonces queda claro que la diferencia entre un ganador y un perdedor es cómo manejan el error. El perdedor se rinde para no volver a fallar. El ganador analiza el error, ajusta la estrategia y vuelve al campo de batalla con una cicatriz que ahora es sabiduría. Lección 9. La disciplina de pagarte a ti primero. Si tú recibes tu sueldo y lo primero que haces es pagar la renta, la tarjeta y los servicios, te estás dejando a ti mismo al último. Te estás diciendo a ti mismo que todos los demás son más importantes que tu yo del futuro. La disciplina de pagarse a uno mismo primero es un acto de rebeldía financiera. Significa que una parte de tus ingresos va directamente a tu columna de activos, pase lo que pase. Ahora hazte esta pregunta. ¿Qué sucedería si no tienes suficiente dinero para pagar a quien le debes? ¿Qué sucedería si por algún motivo no puedes trabajar más? ¿Qué sucedería si llegas a los 50 años y no tienes casa propia? ¿Te preocupa? Pues eso es bueno. Usa ese estrés para inventar nuevas formas de ganar dinero. El miedo a no tener suficiente es un motor de innovación. Si siempre te mantienes cómodo adquiriendo y pagando deudas antes que pagarte a ti primero e invertir en activos, nunca desarrollarás el músculo financiero necesario para crear excedentes. La comodidad es el cementerio de la ambición. Lección 10. El poder de la contribución. Dar para recibir. Llegamos a la lección más espiritual y a menudo la más ignorada. Mira, el dinero es como el agua. Si se estanca, se pudre. Si fluye, da vida. Muchos creen que darán cuando tengan mucho, pero el principio funciona a la inversa. El acto de dar es una señal a tu propio subconsciente de que nosotros ya vivimos en abundancia. Si a nosotros nos pesa el 10% de lo que ganamos hoy, nos pesará muchísimo dar el 10% cuando ganemos millones. Ahora, si dar $1,000 al año para ayudar a los demás, para disfrutar con la familia, para apoyar a ese familiar que está haciendo bien las cosas y necesita ayuda, para los regalos de tus hijos, si esos $1,000 te pesa darlos ahorita, es porque ese es tu nivel de abundancia mental. Uno recibe al nivel que da. No solo se trata de dinero, también de tiempo y de recursos. Sé generoso con todo eso, con tu conocimiento, con tu tiempo y recursos. El universo, o el mercado o el destino si lo quieres, tiene una forma curiosa de recompensar a aquellos que añaden valor a los demás sin expectativa de inmediata de retorno, sin esperar nada a cambio. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por el impacto que tu existencia genera en la estructura del mundo. Felicidades si entendiste todo esto. Ahora eres otra persona. Ver este video no te hará más exitoso, pero te hará entender el mapa del éxito, el territorio, con sus baches, sus tormentas y sus terrenos áridos, terrenos que todavía tienen que ser caminados por ti. La mayoría cerrará esta pestaña y volverá a la comodidad de su zona de confort, al alivio temporal de la queja y a la seguridad de su jaula dorada. Pero unos pocos, quizás tú, sentirán una incomodidad nueva, una náusea ante la idea de seguir intercambiando su vida por migajas. La libertad financiera no es comprarse un yate, es la capacidad de decidir qué hacer con tu tiempo sin pedir permiso a nadie. Es el poder de decir no y la paz de saber que tu familia está protegida por un sistema que tú mismo diseñaste. No heredes pobreza como si fuera una condición genética. Rómpela, diseña tus hábitos, cuida tu atención y entiende que tu mente es tu activo más valioso o tu pasivo más destructivo. La decisión, como siempre, es tuya, porque al final del camino no importa cuánto dinero hayas ganado, sino en qué clase de persona te tuviste que convertir para lograrlo. No busques éxito para tener dinero. Constrúyete a ti mismo para ser alguien ante quien el éxito no tenga más opción que rendirse.
Si este video te ha gustado, por favor, suscríbete y activa la campanita. Con eso me ayudas muchísimo. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.